El Ministerio de Energía y Minas anunció que desde este viernes empezarán los cortes de energía a nivel nacional debido a que nuestro país atraviesa su peor sequía en 50 años. El servicio se paralizaría diariamente por 3 horas en la costa y 4 horas en la sierra y Amazonía. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en este momento ya en contacto con el doctor Fernando Santos Alvite, ministro de Energía y Minas, para hablar sobre el Ecuador a oscuras. Se anuncian ya los cortes de luz. Algunos sectores han reaccionado y, por supuesto, con indignación en algunos casos, producto de esta decisión que se pudo haber prevenido. Así han coincidido varios analistas. Doctor Santos, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muy buenas tardes, Fausto, a usted y a su audiencia. Doctor Santos, muchos han coincidido, incluso exministros, autoridades del sector, en que esto se pudo prevenir. Desde febrero hubo un anuncio, ya habían advertencias de lo que podía ocurrir, años atrás también, de la situación de todo el parque termoeléctrico, y hemos llegado a este punto, no lograron prevenirlo. Es fácil decirlo, ¿verdad? Pero el problema es que se vino la temporada seca mucho antes de lo que se esperaba. La central Paute, que es el corazón de todo el sistema de generación en la planta de Mazar, llegó a 2.120 metros hace pocos días. En el periodo de estiaje pasado, porque este es el segundo estiaje que pasamos, llegó a ese nivel a fines de enero. Es decir, se ha adelantado noviembre, diciembre y enero, 3 meses la sequía. Nadie podía predecirla. Es la más fuerte en medio siglo. Cogió desprevenido a todo el mundo, por más que se tomaron medidas de reparación del parque termoeléctrico que estaba obsoleto. Es una crisis que venía en ciernes desde hace varios años. Doctor en el correísmo se dilapidó la plata, se hizo la central Coca-Cola Sinclair, que se dice genera 1.500 megavatios, no llega a 1.100. Si generara 1.500 no hubiera ningún problema. El Toachi Pilatón está atrasado 12 años. En el Termomachala hay botados cientos de millones de dólares en equipos que no se han instalado. Entonces el Ecuador tenía un falso confort de que en los números había una gran generación, y no era verdad. Pero, por ejemplo, doctor Santos, por ejemplo, en el caso del Toachi Pilatón sí pudo hacerse algo durante este gobierno. En el caso también del parque termoeléctrico, reparar algo que se sabía antes del inicio de este gobierno, era habían centrales obsoletas, todo ese tipo de inversiones. Y un poco me voy a referir a algunas de las reacciones. Por ejemplo, Alberto Costa Burneo dice hoy en su cuenta de X: no es culpa de la falta de lluvia, sino de la falta de inversión y ampliar la capacidad de generación por una ley estatista que bloquea la inversión privada. Hay algunos temas que sí están directamente relacionados con las decisiones de gobierno. Mire, Fausto, en este gobierno se puso en marcha una de las 2 plantas de Toachi Pilatón de 40 megavatios, la otra de 200, tiene 12 años sin reparación. Hemos reparado también varias plantas. El día lunes entra en vigencia y en funcionamiento pleno la planta de Termoesmeraldas, que ha estado algunos años parada. Y coincido totalmente con el señor Acosta. Este es un sistema estatista. Recordemos, en el año 1972, que el Ecuador comenzó a ser productor petrolero, la regalía, que era un ingreso extraordinario que no lo había visto en su historia el país, la Junta Militar de ese tiempo tomó una decisión correcta, me parece, la mitad para la defensa nacional. Estábamos en un problema territorial,
y la otra mitad para el sector eléctrico. Se creó el INESEL, de ahí se hicieron el AUTE y algunas otras plantas. Pero de ahí se creó un esquema estatista. En tiempo de Correa se dilapidó la plata en plantas que no sirven para nada o no cumplen con su función. Y siguen esas leyes estatistas. Hemos tratado de romperlas, hemos invitado inversión. Este gobierno ha contratado 800 megavatios, que es el incremento de la generación por 2 años del sector privado. Hemos firmado el Aromo, hemos firmado el Villonaco y vamos a firmar los 500 megavatios en la próxima semana. Se ha hecho todo lo posible, pero se viene arrastrando un sistema caduco que no se lo puede terminar en 2 años. Y ojalá para el futuro, con esta crisis, se vea la necesidad de que se cambien las leyes obsoletas que le dan monopolio al Estado y permitan la inversión privada. El Estado ya no tiene dinero, lo que ha hecho lo ha hecho mal, y se está abriendo a la inversión privada es la solución, pero va a tomar tiempo. Y esta frase, doctor Santos, no es del día siguiente, toma meses. Doctor Santos, usted dice, el Estado no tiene dinero y lo que ha hecho, lo ha hecho mal, pero el Estado está manejado por su gobierno y esto es lo que ha generado precisamente las reacciones, los cuestionamientos, porque no solo es una falta de inversión, o no solo es la falta de lluvias y este modelo estatista que usted menciona. Por ejemplo, en entrevista en este espacio ayer, Iván Rodríguez, exministro de Energía, se refería precisamente al contexto de esta crisis de generación eléctrica en nuestro país. Él hablaba, por ejemplo, más allá de los temas que sí son evidentes, no predecibles, de la falta de lluvias, y de la falta de inversión en algunos casos, pero hablaba de negligencia e incluso eventualmente de corrupción. ¿Cuál es la corrupción? Yo quisiera que la diga, ¿verdad? El ministerio por lo menos no maneja un centavo en inversión. El ministerio da políticas, solo hay las empresas eléctricas que diga cuál hay corrupción para tomar las medidas correctas, ¿no? Y segundo lugar, negligencia de que 800 megavatios, me enorgullezco de que en un año hecho esos contratos. Yo cuando me posesioné había el contrato de el Aromo de 200 megavatios y de Villonaco de 100 megavatios, 3 años parado por la burocracia. Lo destrabé y el señor presidente de la República y yo ya firmamos esos contratos. Los 500 megavatios están listos. Así es que es muy fácil criticar y es mi amigo el ingeniero Rodríguez, no quiero referirme a su actuación en tiempo del presidente Palacio cuando declaró la caducidad de la Occidental, y todos sabemos el botín que hubo cuando ese crudo se entregó a personas privadas. No quiero hablar de eso, no es el tema. Así es que no hay ninguna negligencia, es un cúmulo de circunstancias que se han venido acumulando durante muchos años y en un momento explotan. Así es que me tocó y enfrento con toda la claridad posible. No era previsible tan rápido el invierno. En segundo lugar, estábamos recibiendo energía de Colombia y Colombia dijo, yo también tengo el mismo problema, y nos cortó. ¿Qué puedo hacer? No puedo ir con una pistola al señor ministro de Colombia, decirle continúe vendiéndonos energía, ¿no? Así es, doctor que son Santos, circunstancias impredecibles que tratamos de corregirlas en el menor tiempo. Ya se pidió a la empresa Quito que lidere un grupo de todas las distribuidoras para que pongan
generación emergente lo más rápido posible. Doctor Santos, y en estas últimas horas ha circulado mucha gente, ha hecho notar un tuit que colgó en 2020, en febrero del 2020, Pablo Arosemena Marriott, actual ministro de Economía, y precisamente ahí lo tenemos. De ahí, para esa fecha, 5 de febrero del 2020, él decía: monumento a la ineficiencia del Estado, que en pleno 2020 sigamos con cortes de luz. Hay que incentivar en serio la energía limpia y eficiente como la solar. Quizá no faltó también esto, el propio ministro en su momento lo dijo, y ahora ya no es 2020, es 2023. Así es, debe haberse referido Pablo, que es un funcionario de primera línea. En el año 2020 no recuerdo un corte de luz en tiempo del presidente Moreno. No recuerdo. Por algo lo habrá mencionado, y ahí habla, y un poco a lo que me refiero es concretamente a lo que dice respecto de incentivar en serio la energía limpia y eficiente como la solar, ciertas opciones o alternativas que de pronto debieron preverse frente a un escenario como el que estamos viviendo, donde ya no hay prácticamente nada que hacer y los cortes han sido anunciados. Bueno, la energía solar, de los contratos 10 que son de los 500 megavatios, 6 son solares, 3 son hidroeléctricos y 1 es eólico. Se está dando toda el impulso, pero para que sea el sector privado el que tome a su cargo la generación. El modelo estatista, así como en petróleo, en electricidad, ha llegado a su límite, que el Estado ya no tiene plata. Así es que lamentablemente habrá crisis, y quiero ser muy claro. Esta situación puede ser un juego de niños si el Coca sigue la erosión, el Coca hecho en tiempo de correr, el Coca-Cola Sinclair, que está amenazado por la erosión regresiva. El rato que se vaya esa planta, 5 años se quedará el país sin luz. Ojalá la montaña que está aguantando siga ahí hasta que se hagan las instalaciones de protección, ¿verdad? Así es que es un sector que ha estado en un estado precario. Lamentablemente un rato hace crisis, le tocó a uno, pero hay que enfrentar el problema, es decir, cuál es la solución menos dolorosa para el país, la que hemos tomado, hacer unos cortes durante el día y encargarle a las distribuidoras que que contraten generación de emergencia. Doctor Santos, y a propósito de los cortes, un poco, ¿bajo qué parámetros se ha conversado con las generadoras para poder hacer estos cortes? 4 horas en la sierra y el oriente, 3 horas en la costa, los cortes entre la mañana y la tarde. ¿Qué parámetros se tomarán en cuenta para estos cortes? El causar menos disturbancia a la vida urbana, quizás en barrios donde viva menos gente, obviamente hospitales, centros educativos, no se procurará que sea el último al que se le haga el corte, ¿verdad? Cada empresa conoce su ciudad y su zona de influencia, su provincia, y ellas tomarán la decisión. Así es que son autónomas y lo harán de la manera que menos perturbe a la vida del ciudadano y en la actividad productiva. Cada empresa decidirá en dónde hace el corte un día, en dónde hace el corte el otro, para causar el menor daño posible. Y además, ojalá lloviera en Cuenca, ojalá lloviera en el oriente, mientras si llueve y aumenta el nivel de los reservorios, pues ese periodo de 4 y 3 horas será acortando. Y doctor Santos, me voy a referir a la reacción que han tenido algunos de los sectores afectados precisamente por estos cortes. Por ejemplo, la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, Holbach Muñetón, ha dicho: estamos llenos de impuestos, de vacunas, de delincuentes y ahora sin energía. ¿Cómo vamos a trabajar así? Se pregunta en una publicación que recoge el portal Primicias. Y es importante también escuchar a ciertos sectores productivos, porque más o menos, para ponerlo en otro contexto, tras cuernos palos, con todos los problemas que se han generado, que no han sido tampoco provocados por el sector productivo, por ejemplo, con el tema de vacunas, delincuentes, hoy sin energía. ¿Qué decirles a ellos? Sí, pero también debe
reconocer el señor que precisamente hemos decidido que no haya cortes en la noche, en donde, ¿por qué? Por el nivel de violencia que tiene el país, ¿verdad? Entonces, ni en la madrugada, peor será en el día. O sea, sí se ha tomado en cuenta eso. Si no hubiera sido un corte lineal, ¿verdad? Tantas horas al día, no. En la noche y en la madrugada, para evitar precisamente lo que él se queja con justa razón de la violencia que ojalá desaparezca pronto del país. Doctor Santos, tenemos ya el audio del exministro Iván Rodríguez, y él precisamente se refirió al tema de los cortes, haciendo algunos cuestionamientos, por supuesto. Escuchemos, por favor. Todo este tema que ha sucedido ya se lo había advertido con suficiente tiempo de anticipación. Y en el sector eléctrico todo el mundo conoce que este asunto del mantenimiento del parque térmico es de 4 o 5 años atrás. De tal manera que sí llama la atención que, habiendo personas que conocen del sector, ¿no?, esto haya ocurrido, ¿no? Y yo considero pues que poco o nada se puede hacer en este momento. Creo que debería fortalecerse, preocuparse mucho por el tema suministro de combustible, que no falle, sobre todo en las plantas térmicas que ya son un poco obsoletas. No se ha hecho nada con respecto a la generación del sector productivo. Ya hay los cuestionamientos, doctor Santos, y creo que también, como hemos reconocido, se le reconoce al ingeniero Rodríguez su visión adecuada sobre lo que ocurre en el sector. Entiendo que también hay una respuesta sobre esto. Así es, no, estoy totalmente de acuerdo, es una crítica muy constructiva. Petroecuador está muy preparado para suministrar los combustibles para las plantas térmicas. También tiene un problema: el 70% de los combustibles, especialmente el diésel para las plantas térmicas, es importado y tiene que pasar por el Canal de Panamá, viene de la costa del Golfo de los Estados Unidos, y hay hoy, por disminución de agua en el Canal de Panamá, que hace que pasen menos barcos, hay demoras en el paso de los buques tanques hacia el Ecuador. Así es que Ecuador ha llenado sus depósitos para estar lista a enfrentar a las necesidades doctor Santos, precisamente del sector eléctrico. Doctor Santos, precisamente en esa línea van los cuestionamientos, porque tanto Petroecuador debió prever estas circunstancias. Por su lado también desde la generación eléctrica, por su lado, de hecho, la política está manejada desde el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, desde ahí el cuestionamiento a que ciertos actores dentro de toda esta cadena no han estado preparados durante todo este tiempo, advirtiendo las sequías, advirtiendo lo que ocurre con las centrales termoeléctricas, por ejemplo, la crisis por la que atraviesan las hidroeléctricas. Coca-Cola, ya lo ha mencionado usted. Precisamente todo esto es un conjunto de hechos que debieron preverse, cada uno en su rama. Petroecuador, Selec, por ejemplo. Bueno, Petroecuador está preparada. Petroecuador no ha tenido ningún problema en el suministro de combustibles. Selec también tiene el parque termoeléctrico al día. La próxima semana, repito, entrará en servicio la central térmica de Esmeraldas. Estuvo en desuso muchos años, se ha puesto muchísimas plantas termoeléctricas a punto. Es un parque automotor que viene desde hace 50 años. Además, ha habido un fenómeno que también hay que anotarlo. Este año ha crecido desorbitadamente la demanda. 17% más consumo de electricidad en junio de este año que en junio del año 22. Y tampoco se pudo prever eso. Podía pensar ni prever. Además, el déficit es apenas un 10%. No es que hemos dejado al país en tinieblas absolutas 24 horas al día, por favor, Fausto. Es un
Pero bueno, 24 horas al día ya sería el colmo, ya habríamos tocado fondo. Sus crisis, y esta le ha tocado al Ecuador, pero no es una crisis total que estamos en la época de las cavernas. Pero más o menos eso es lo que están interpretando varios sectores, porque recuerde que los sectores productivos han reaccionado precisamente por las consecuencias que esto tiene. Hemos dado lectura a lo que ha dicho el representante del sector hotelero, pero también hay otros sectores que no están de acuerdo con este tipo de medidas, y al punto al que hemos llegado producto de esta serie se han dicho negligencias, se han dicho ineficiencias. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Quito, la presidenta de la Cámara, Mónica Heller, ha dicho falta de previsión de las autoridades. Entonces, o todos se equivocan y solo el gobierno tiene razón. No. Aceptamos que ha habido, que nos tocó la crisis, que no estábamos preparados a una crisis que venga tan vertiginosamente. Hay que aceptarlo. Pero no se podía prever. El año pasado también tuvimos una crisis y la afrontamos sin ningún problema, con Colombia vendiéndonos la energía. Este año, al principio de la crisis, Colombia nos ofreció su energía, nos estaba vendiendo energía a 22 o 20 centavos. De pronto Colombia entró en crisis y nos cortó el suministro. ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué podíamos hacer? Nadie puede prever el comportamiento de las autoridades de Colombia. Pero algo habrá podido hacerse puertas adentro y no depender de los vecinos. Es que el crecimiento fue tan vertiginoso, nunca en ningún país se crece la demanda un 17% de un bien, jamás, a menos que quizás en la China, cuando comenzó el boom de la China. Y usted, para prever el crecimiento del año, usted tiene que observar varios meses, porque qué tal si se sobreestoquea, hubiéramos comprado a Colombia mucho más de lo que íbamos a necesitar, y hay que pagar por la potencia instalada. Hay que ser armoniosos. Ha habido problemas, pero se vienen arrastrando de años. Yo no eludo la responsabilidad. Estoy un año en el ministerio. Lo que tengo la conciencia tranquila es que he firmado, negociado contratos por 800 megavatios nuevos, no con plata del Estado, con plata privada. De eso me enorgullezco. Y a eso, y un poco a eso me refiero, doctor Santos, porque hace algunos meses, de una entrevista que tuvimos precisamente acá en los estudios de FM Mundo, usted ya advertía que esto podía ocurrir. Ya en una de sus intervenciones, incluso en otros medios de comunicación, usted advertía que esta era una de las posibilidades, el llegar a los cortes. Incluso hacía votos porque Dios nos dé lluvias y pedir que llueva en los sectores en donde se requiere el agua para el funcionamiento de las hidroeléctricas. Con todas estas condiciones que ya se preveían hace algún tiempo, ¿qué tipo de acciones, qué faltó? ¿Reconocen algo, reconocen algún error desde el gobierno? Por supuesto. ¿Cuáles? Cuéntenos. Somos humanos, somos seres humanos. No tenemos la inteligencia artificial que todo puede prever. Pero lo que quiero decir es que nos tocó el cambio de una época, de un Estado que era un monopolio en el sector eléctrico e hizo crisis, y tratamos de impulsar al sector privado, pero tenemos tanta burocracia, tantas leyes que se oponen. Mire, si estos contratos, el Aromo y Billonaco, que los firmé yo en marzo de este año, estaban ya listos desde hace 2 años. Lo firmó el ingeniero René Ortiz, hizo la adjudicación. Si la burocracia no hubiera trabado estos 2 contratos, ya estarían generando y no tendríamos este nivel de crisis. Así es que nos tocó la mitad de una época de cambio entre un modelo estatista que no da más y unas leyes que atan al sector privado. Hemos tratado de hacer lo mejor. Si hay culpa, la acepto, no tengo ningún problema. Yo he hecho lo mejor, tengo la conciencia tranquila. 800 megavatios he negociado de energías limpias y con dinero
del sector privado, no gastando pero que al final un no han centavo, sido suficientes. como las Coca-Cola, Sinclair se robaron miles de millones de dólares. ¿Por qué ahí no protestaron? Desde ahí vienen los problemas, por supuesto, hacen crisis algún momento y estamos dando la cara, Fausto. Pero bueno, son 800 megavatios que no nos están resolviendo el problema, sobre el cual ya estamos sintiendo algunos de los efectos y se advierten incluso efectos peores. No, porque ya estamos, las empresas, la Quito y todas las empresas ya tienen un plan para contratar generación de emergencia. En las otras crisis ha durado largo tiempo, esta vez creemos que durará unas pocas semanas nada más. Doctor Santos, y con esto cierro. Tanto hemos dado lectura, por ejemplo, a la reacción desde la Cámara de Comercio, la Federación Nacional de Turismo, Federación Hotelera, Comité Empresarial también. Ellos hablan, y claro, todos coinciden no solo en responsabilizar al gobierno sobre lo que está ocurriendo en el sector eléctrico, sino sobre las pérdidas que serían graves e incuantificables. ¿Qué les dice a ellos? También hubo la epidemia del COVID, ¿verdad? Impensada, vino de sorpresa y causó enormes daños. Así es la vida, llena de accidentes. No se pudo prever la intensidad de esta crisis. Lamento muchísimo, y lo que vamos a tratar es de minimizar el tiempo que dure. Doctor Santos, nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros. Estaremos igual, evidentemente, dando seguimiento a lo que ocurre respecto al sector eléctrico y las lamentables consecuencias para los sectores productivos y para los ciudadanos en general. Le comprometemos a estar nuevamente con nosotros mientras avanza todo este proceso y enfrentamos pues las consecuencias. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Fausto. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Ha sido el doctor Fernando Santos Alvite, ministro de Energía y Minas, hablando sobre los apagones, los cortes de luz que, según se ha informado, serán, insistimos, de 4 horas en la Sierra y el Oriente, 3 horas en la costa, cortes que se harán en la mañana y en la tarde. Ha dicho que cada una de las empresas eléctricas tienen en sus manos los cronogramas y también incluso la contratación de generación eléctrica para evitar que se corte la luz en algunos sectores. Esperemos que se cumpla, al menos que se minimice en todos los sentidos, pero también reconocen parte de la culpa desde el gobierno, que así es la vida, ha dicho el ministro Santos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.